busquen su cafecito, preparen su comida, pongan su celular enfrente porque vamos a ver el asesino que deformó su propio rostro. Recuerden de que todo esto ocurre en directo todos los días. Estamos aquí en Twitch de 2 a 10 de la noche. Y nada, muchas gracias por acompañarme. Ahí vamos. En este video te voy a contar un caso que pasó en Japón que mantuvo a todo el país en alerta durante años porque todos sabían que ahí fuera había un asesino, todos conocían su nombre, también no cómo lucía antes, pero no sería tan fácil atraparlo porque esta persona se había deformado el rostro. Él es Tatsuya Ishihashi, un asesino que estuvo dispuesto a hacer lo que sea para evitar ir a la cárcel, y en este video verás este otro lado oscuro de Japón, que este país siempre es visto como el país perfecto de solo personas perfectas y de autos de alta tecnología. Con este video no estoy criticando a Japón, solo estoy dando el mensaje de que en cualquier parte del mundo, por más seguro que te la pinten, pues te puedes encontrar a personas que estén un poco mal de la cabeza. Y en este caso sería muy mal de la cabeza, porque la verdad está raro. Y bueno, ya sin más dilación, vamos con la historia. Hey, ¿qué tal? Yo soy Fusgo y este es el caso de Tatsuya Ishihashi. Pese a que la historia es más movida en Japón, primero nos vamos a Coventry, Inglaterra, que ahí el 30 de diciembre de 1984 nacería Lindsay Hawker, una de las 3 hijas del matrimonio de Bill y Julia Hawker. Dato curioso, las otras 2 hermanas de Lindsay se llamaban Louise y Lisa. O sea, las 3 empiezan por la L. Wow, esto es muy importante para la historia. No, mentira. Lindsay tuvo una bonita infancia y aparte de ser linda, también era muy inteligente. En 2006, con 22 años, obtuvo su título en biología, graduándose con honores de primera clase. También era muy popular entre su círculo cercano, tenía un novio e iba a estudiar más para obtener un máster. Pero Lindsay tenía un plan en mente. Quería dejar atrás todo lo que conocía, así sea por un año, para conocer el mundo, y que esto sea por sus propios medios, no porque sus padres la llevaran de paseo. Así que se le ocurrió la idea de dar clases de inglés en Japón, y esto era un plan magnífico. Aplicó para Nova, una inmensa academia de inglés de alto prestigio que solo aceptaba a unos pocos maestros extranjeros, pero para sorpresa de Lindsay la aceptaron, y en octubre de 2006 ya tenía que dar clases en Tokio, concretamente en la región de Edogawa. Y ya saben que los medios a veces como que exageran con las víctimas, poniéndolos como ángeles caídos que nunca han hecho nada malo, pero en para apostar en contra. En este caso, Lindsay era alguien increíble, era alguien que no había hecho nada malo, era muy inteligente, quería conocer el mundo, pero esta es la prueba de que por más que se haga todo bien, incluso en uno de los países catalogados como los más seguros del mundo, el mal siempre acecha. Lindsay, una vez llegó a Tokio, quedó encantada con todo lo nuevo que estaba a su merced, porque estaba ahí, muy cerca de todo lo que Japón tenía que ofrecerle. Y ya cuando vio todas esas cosas nuevas, decidió mudarse a Chiba para estar un poco más alejada del centro de Tokio y así pagar menos renta. Además que iba a vivir con otras 2 mujeres extranjeras que también eran profesoras y se hicieron amigas rápidamente. En poco tiempo Lindsay se adaptó a dar clases y todo iba bien. Hasta que en un día de marzo de 2007 las cosas empezarían a ponerse turbias. Luego de salir del metro de vuelta del trabajo, cuando Lindsay procedía a quitarle el candado que tenía su bicicleta para así volver a casa, se le acercó un hombre por detrás, el que de una forma muy extraña le dijo: «Tú eres mi profesora de inglés». Lindsay ya se estaba incomodando por lo raro que era el hombre y porque ya era de noche, y esto se intensificó cuando, viéndolo bien, confirmó que él no se parecía a ninguno de sus alumnos, así que pensando que era un malentendido, ella se subió a su bicicleta y decidió ignorar al hombre para así volver a su casa. Pero Lindsay veía que por más que pedaleaba, el hombre no paraba de seguirla, así que aceleró un poco más, pero el tipo no se detenía, hasta se puso a correr. Como era un pueblo cerrado, ella sabía que podía terminar en un accidente si se ponía a pedalear con todas sus fuerzas, así que decidió ver qué era lo que quería el hombre. Una vez estaban frente a frente, él le empezó a preguntar que de dónde era, a qué se dedicaba, y ella le respondía con lo mínimo mientras iba a un paso normal con su bicicleta, y aún así el hombre seguía pegado a ella pese a que iba a pie, y la siguió hasta que Lindsay se detuvo afuera de su apartamento. Y cuando ella estaba estacionando su bicicleta, el hombre le hizo la propuesta de qué tal si le daba clases particulares de inglés en un café el fin de semana, porque el idioma se le complicaba mucho.
Qué turbio. Lindsay se negó porque ella había ido a Japón Ya para sabía conocer cosas. un poco más el país y que ese poco tiempo libre que tenía era muy valioso como para gastarlo dando clases. El tipo se desilusionó, pero aceptó la respuesta de Lindsay. Aún así, le pidió algo más. Le dijo que estaba sediento y que si podía darle un vaso con agua. Supongo que estaba cansado por perseguirla como un enfermo y aún así Lindsay aceptó llevarlo a su No apartamento mames, no, Lindsay, no. para darle agua, pero esto lo hizo con dos motivos. El Imagino que también se verían las cámaras de seguridad y aparte no vive sola, vive con dos compañeras. primero era para terminar esta interacción de una buena forma y que así el hombre no se ponga hostil si la vuelve a ver, y lo más importante, para que sus dos compañeras de piso vean el rostro del hombre en caso de que pase cualquier cosa. Ninguna conocía al tipo, pero él se presentó como Tatsuya Ichihashi y cuando estaba tomando agua volvió a hacerle la propuesta a Lindsay por las clases particulares, pero esta vez con un precio, y era por 3.500 yenes la hora, que al momento eran como unos $32, lo cual era un buen dinero extra para Wow. Lindsay, y como sus amigas ya le vieron la cara a Tatsuya, pensó que a este tipo no se le ocurriría hacer a la una flaquita. salvajada, además que Tatsuya le dijo que el encuentro sería No, pero recuerda lo raro de todo el inicio. Tienes que acordarte, solo ¿no? para estudiar, así que Lindsay aceptó y le dijo que le pasara su número. Tatsuya se alegró un montón, sacó un bolígrafo y un papel que tenía en sus bolsillos y empezó a garabatear un montón sobre ese papel. No solo estaba escribiendo su número y su correo, sino que en el momento hizo un retrato de Lindsay y se lo entregó. Al Esos son de los raritos, güey. Esos son de los raritos. De verdad, esos son de los raritos. No, pero de los muy raritos, güey. No hagan ahí, no, amigo, no. momento de irse del apartamento de Lindsay, O sea, Tatsuya como estaba dibujante, no es buena idea dibujar a alguien a la primera que lo ves. Es que es muy turbio. muy contento. Se parece al dibujo del Sasuke chafa. Eres un huevón. Amigo, nosotros estamos tratando de tomarnos esto con seriedad. Al momento de irse del apartamento No, gracias, de Lindsay, Pinga. Tatsuya estaba muy contento. Pero, ¿por qué estaba tan contento si no tenía trabajo y cómo tenía pensado pagarle la clase a Lindsay? Pues veamos un poco sobre su vida. Tatsuya Ishihashi nació el 5 de enero de 1979 en una familia de clase raro. alta. Su padre era un doctor en Chiba y Ok. su madre era dentista. De pequeño Tatsuya prometía mucho, ya que quería ser un doctor como su padre, pero cuando creció falló en los exámenes finales y sus notas eran muy bajas como para estudiar medicina, así que optó por estudiar horticultura y se graduó en 2005. Acá Tatsuya empezó a perder el rumbo Hola, de Max. su vida y empezó a ejercitarse durante horas en el gimnasio. Corría en promedio 25 kilómetros al día, así que la persecución mierda. que le hizo a Lindsay fue un paseo para él. Sus comportamientos jodas. raros empezarían a intensificarse por estos años. Era alguien rebelde, solitario y violento. Pese a que no tenía historial criminal, recientemente había asaltado a una mujer a la que intentó robarle el bolso, pero fue capturado y su padre, imagino porque no quería que su hijo tuviera historial Josué. criminal y que eso lo marcara de por vida, decidió solucionar el problema pagándole 1.000.000 de yenes a la mujer, que son como ¡A la $11.000. mierda! Tatsuya no quería trabajar, Bueno, no es tanto, pero sí es un montón. o por lo menos no hacía el Josué. esfuerzo, porque sus padres le daban al mes 100.000 yenes, que eran como $920 para que pueda vivir. Bro, literalmente el man lo tiene todo y decide gastar su tiempo y su esfuerzo en acosar gente, o sea, de verdad hay que estar mal. Esta era su única fuente de ingresos, así que pagarle $32 la hora a Lindsay no era para nada sustentable para él. El sábado 24 de marzo de 2007 sería el día en el que Lindsay le diera la primera clase de inglés a Tatsuya. Quedaron en una cafetería cercana y por las cámaras se puede ver que a Lindsay se la veía tranquila, pero cuando Tatsuya se acercaba mucho, ella se alejaba. Todo se veía bien, tomaron algo y estudiaron por eso de 1 hora, hasta que terminaron y Tatsuya dijo que accidentalmente se había dejado el dinero en su apartamento, No. pero que no se preocupara, que él vive a medio kilómetro y le propuso a Lindsay de qué tal si la acompañaba a su apartamento. No. Él le daba el dinero y listo, que volviera para su casa. Como Lindsay no vio nada raro en la hora que habían estado, pues aceptó. Ambos tomaron un taxi, fueron No,
No, pero ahí es donde uno se tiene que acordar, man. Yo conocí a este man porque me siguió 7 cuadras y iba encapuchado y era raro y... Madre. Para allá, y cuando llegaron al apartamento de Tatsuya, ambos subieron. Pero antes, Lindsay le pidió al taxista que la esperara porque luego tenía que ir al trabajo y ella estaba corta de tiempo. Sin embargo, una vez subió, pasaban los minutos y nada, Lindsay no salía. El taxista, viendo que no salía, se fue, como que olvidando lo que había pasado. Lindsay no fue al trabajo esa tarde y peor aún, tampoco volvió a su apartamento. Sus compañeras se preocuparon porque sabían que no fue a trabajar, ya que trabajaban en la misma academia. Así que en la noche la reportaron como desaparecida. La policía se lo tomó con calma, pero el lunes ya todos entraron en pánico y ahí la policía se puso las pilas solo porque la academia donde trabajaba Lindsay reportó que ella no había ido a trabajar y también le avisaron a su familia en Inglaterra de que nadie sabía nada de Lindsay desde el sábado. Lo primero que hizo la policía fue interrogar a las compañeras de piso. Afortunadamente ellas ya tenían de sospechoso al hombre que fue con Lindsay a por el vaso de agua. Obvio. Y ella les había comentado que ese día iba a darle clases de inglés en una cafetería e incluso entregaron el retrato de Lindsay que le había hecho. Así que fácilmente los oficiales ya tenían a Tatsuya y de hecho con las grabaciones de la cafetería identificaron su rostro y sabían en dónde vivía, pero no sería tan fácil capturarlo. Por eso, de las 5:40 p.m., 2 oficiales tocaron la puerta del apartamento de Tatsuya, pero por más que golpeaban, nadie salía de ahí. Los vecinos creían que Tatsuya sí que estaba dentro, ya que pasaba mucho tiempo en la casa y no lo vieron salir. Así que estos mismos vecinos le ofrecieron a la policía que desde su balcón se colaran en la casa de Tatsuya, pero esto no iba a ser tarea fácil, así que de momento solo podían ver. Las luces de adentro estaban apagadas, pero parecía que había alguien dentro. Y lo más raro es que la bañera del apartamento estaba en el balcón en vez de estar en el baño. En este momento los oficiales decidieron llamar a más refuerzos porque pensaban que ahí se encontraba Lindsay secuestrada. En una hora llegaron 7 oficiales más y por eso de las 9 de la noche los oficiales se alejaron un poco porque estaban tomando el equipo necesario para entrar a la fuerza al apartamento de Tatsuya, viendo que él tampoco volvía. Y cuando menos se lo esperaban, de repente se abrió la puerta del apartamento. Era Tatsuya, llevaba una mochila encima. Los oficiales corrieron a atraparlo, pero Tatsuya, aún con una mochila enorme, logró escabullirse y los 9 oficiales no fueron capaces de atraparlo. Amigo, 9 oficiales y nadie lo agarró. Me estás cagando. Estaban tan cerca de él que lograron quitarle la mochila, pero nada, se les escapó el hombre. Como era de noche, se le hizo fácil ocultarse y la policía se dio por vencida en buscarlo esa noche. Pero lo peor, sin duda, se encontraba dentro del apartamento de Tatsuya. Al entrar, vieron que había muchas pertenencias de Lindsay esparcidas en el lugar y la bañera que estaba fuera en el balcón estaba cubierta de tierra, pero por afuera se lograba ver lo que parecía ser una mano humana. Y al desenterrarla, efectivamente, ahí se encontraba el cuerpo de Lindsay Hawker. Estaba completamente atada con bufandas y cuerdas. Tenía moretones por toda la parte superior de su cuerpo y habían puesto químicos para acelerar la descomposición del cuerpo. Tatsuya había puesto semillas de flores para que éstas se alimenten del cadáver y algo perturbador es que le había rapado todo el pelo de la cabeza a Lindsay y como encontraron varias pelucas en el apartamento, abrieron la posibilidad de que Tatsuya era travesti, así que cuando el caso se hizo conocido... ¿Qué? Yo lo correlacioné con que mataba gente y les quitaba el pelo para hacer pelucas, pero bueno, también puede ser travesti. Sí. Se empezó a crear el rumor de que este asesino creaba pelucas con el cabello de sus víctimas. Ah, mira. Tiene sentido. ¿Qué carajo? Bien, viendo esto, la policía empezó a montar imágenes de Tatsuya con distintos aspectos para que lo identifiquen, ya que la posibilidad de que cambie su apariencia era alta. Al día siguiente ya habían varios carteles de búsqueda por todos lados, pero no había ni el más mínimo rastro de Tatsuya por ningún lado,
Y así pasaron días, meses y años. ¿Cómo es posible que los 9 oficiales que estaban vigilando a Tatsuya no lo atraparon cuando estaban ahí? ¿En la puerta de su casa? En el apartamento, llevaban horas ahí esperándolo. Y el tipo salió de ahí sencillamente por la puerta con una mochila que ya llevaba peso de por sí. Pero bueno, le quitaron la mochila, lo dijeron como que si fue un logro. Y la excusa fue de que Tatsuya... Muchas gracias por esa suscripción ahí, que 2P. Conocía el edificio y que era muy confuso y que por eso que era, no sé qué era ese edificio, un laberinto, pero digamos que había muchos caminos, pero salida no debería haber más de 1 o 2. Tengo entendido que se fue por la puerta principal, así que pues solamente les bastaba a los guardias saber por dónde entraron al edificio y lo esperaban ahí fuera. Pero bueno, 9 personas, ninguno atrapó. Está bien, ellos decían que no tenían radios en ese momento. Está bien, todos cometemos errores, pero la cosa no queda ahí, porque tan solo 2 meses después de la muerte de Lindsay, el interés por parte de la policía en resolver este caso cayó drásticamente, porque también el pánico de las personas cayó bastante. Pero ¿qué quiere decir esto? ¿Que si la gente no está hablando del caso y tiene miedo, pues no resuelven nada? Esto fue tan lamentable que los mismos padres de Lindsay tuvieron que viajar a Japón para que así sea por sus propios medios se pueda hacer justicia. Los medios una vez más volvieron a hablar del caso y el padre de Lindsay, viendo que la policía no les prestaba atención, fue directamente con la mafia yakuza para que los ayuden a encontrar a Tatsuya. Les dio 2 botellas de whisky como regalo antes de empezar a negociar y en tratar de hacer justicia con los numerosos viajes a Japón que tuvieron que hacer los padres de Lindsay. Se gastaron todos sus ahorros y fondos de pensión. Mientras pasaba todo esto, Tatsuya ya había escapado a la transcurrida prefectura de Aomori. Y cuando vio que se hablaba más de él en los medios, tomó un ferry y se escapó hasta la remota isla de Oha y empezó a vivir en un búnker de la Segunda Guerra Mundial y se alimentó. ¿Qué carajo? Suena como una peli esta cosa. No hay chance. Amigo, realmente se tomó todas las precauciones del mundo. Estaba de fruta y peces que encontraba en el lugar e incluso llegó a comer serpientes. Luego, a casi 2 años después de la muerte de Lindsay, Tatsuya decidió ir a Osaka cansado de la vida en la isla. Empezó a trabajar como obrero en construcciones y vivía en cibercafés. Acá empezó a hacerse modificaciones en el rostro y con un cuchillo se cortó unos lunares, con unas tijeras se cortó el labio de abajo para hacerlo parecer un poco más pequeño, con un hilo y una aguja juntó partes de su nariz para hacerla ver un poco más estrecha. Pero viendo que seguía prácticamente igual... Sí, a ver, no te puedes cambiar tanto la cara con esos cambios de mierda. Tatsuya decidió acudir a un cirujano plástico. En agosto de 2009, la policía se puso las pilas y subió la recompensa por encontrar a Tatsuya de 1 millón de yenes a 10 millones. Pero lo que les dio la primera pista desde años sin saber nada de él fue cuando empezaron a comunicar de que probablemente el sospechoso se había hecho cirugías plásticas. Esto hizo que la policía recibiera una llamada de una clínica en Nagoya que al parecer tenían a Tatsuya, pese a que él se había hecho 2 operaciones en la nariz y se había inyectado Botox y no lucía para nada como lucía. ¡Qué verga! Antes. Y alguno dirá que de la primera a la segunda foto no hay... No, pero sí igual lo reconoces muchísimo. O sea, no lo reconoces mucho cuando lo ves a primera vista. Para mí el primero y el segundo son 2 hombres muy diferentes, pues. A eso me refiero. O sea, para mí sí cambió mucho. Parece que engordó solo, pero no. Ninguna diferencia. Pero igual está raro. Y si dices eso, eres seguramente de los mismos que dice que todos los chinos y todos los coreanos y todos los... Antes todavía. No, sí hay diferencias. O sea, yo sí reconozco a los dos como 2 personas distintos. Japoneses son exactos. Si los comparas, obviamente dices, wow, lo veo. Pero en la calle tú no vas a ver eso. O sea, no vas a ir por la calle de que tú te pareces, tú tal, ¿no? Exactamente iguales. Para ellos sí hay alguna diferencia de la primera a la segunda para mí foto. También. Así que ¿cómo sabían que tenían a Tatsuya? Esto fue porque el muy genio aceptó que los doctores le tomaran fotos antes de hacerse la cirugía, algo que es opcional. Esto fue capaz por esta cosa de que los japoneses no saben decir que no. Le dijeron, oye, ¿te quieres tomar unas fotos para mi Instagram?
y a Tatsuya no le quedó de otra que decir que sí. La policía ¡Qué fue huevón! muy directa. No quisieron tenderle una Gracias, trampa a David. Tatsuya Muchas o algo gracias, así, Brazazo. sino que inmediatamente empezaron a poner al público las últimas fotos que le habían tomado en la clínica. Wow. Él, viendo que estaba siendo muy buscado, vio que tenía que volver al búnker hasta que se calmaran las aguas, y el 10 de noviembre de 2009, ahí se encontraba Tatsuya a punto de tomar el ferry rumbo a reconocieron la en el isla ferry. de Oha. Pero afortunadamente un empleado logró reconocerlo, pese a que Tatsuya se había dejado el cabello largo y se lo ponía encima del rostro para pasar por desapercibido, pero la policía había notificado de que probablemente llevaba el cabello largo, así que se le hizo fácil identificarlo, llamó a la Se hubiera policía e calveado inmediatamente ya habían un montón de oficiales como locos buscando a Tatsuya. Amigo, te vas a una puta isla a mitad de la nada y vives ahí 2 años a punta de peces y serpientes y frutas y te dejas tomar una foto antes de hacerte un cambio de cara. O sea, también hay que ser imbécil. Porque si lo vieron en un puerto para tomar un ferry, sabían que era para escapar. Y tras una larga búsqueda, por fin lo encontraron. Una vez lo detuvieron, le preguntaron por su nombre y él supo que no podía seguir escapando y les dijo: sí, yo soy Tatsuya Ichihashi. Primero fue arrestado con cargos de abandonar un cadáver y poco después le dieron los cargos de violación y tapan la asesinato. cara? Su juicio empezó el 4 de julio ¿Por qué de le tapan la 2011 cara al y asesino? Tatsuya confesó todo. Que una vez Lindsay pisó su apartamento, empezó a abusar de ella y que la estranguló porque quería que ella parase de gritar y llorar para que los vecinos no la escucharan. En Japón hay pena de muerte, pero solo si has cometido Qué feo. varios delitos o si eres un asesino serial. Este era el primer cargo de Tatsuya, pero por lo mediático del caso y por el enorme sufrimiento que tuvieron que pasar los padres de Lindsay, todos fuerte. pedían la pena de muerte. Bill Hacker hizo dieron la mucho pena de énfasis muerte. en todo el dinero y tiempo que tuvo que gastar para que se hiciera justicia y que lo pasó fatal porque cada vez que tenía que hablar de este caso, revivían los últimos momentos de su hija y también le enseñaban las fotos del cadáver. Así que por todo esto, él le pedía al juez de que o sea, por favor... yo siempre estoy muy de acuerdo que prefiero que alguien pase en un huequito unos 50 años, 60, 70, toda su vida en un perro huequito porque eso es más sufrimiento. Pero también entiendo el hecho de que pues para los papás será como un alivio saber que esa persona ya directamente no existe en este mundo, no se va a poder escapar, no nada, simplemente ya, ¿sabes? Le dieran la pena de muerte a Tatsuya, pero aún así el 21 de julio de 2011 Tatsuya Ichihashi fue sentenciado de por vida a prisión y que si le va bien en un futuro con la rehabilitación hay una pequeña posibilidad de que salga en libertad, pero tendrían que pasar muchos años para eso. Poco después de ser sentenciado, Tatsuya escribió un libro llamado Hasta que fui arrestado, que es como una biografía y detalla Qué puto asco, amigo. Deberían prohibir a la gente hacer libros en la cárcel. Ya ven que eso ha salido mal muchas veces. cómo fue que vivió ese tiempo No saben. en el que estaba ocultándose de la policía. Vendió 100.000 copias y él les ofreció a los padres de Lindsay darles todo el dinero recaudado en un intento de sanar el daño que había hecho, pero ellos se negaron, que nada material iba a ser capaz. No, ¿y qué es caro? ¿Cómo maté a su hija? El libro. ¿Cómo maté a su hija y huí durante 5 años? El puto libro. ¿Quieren los ingresos? ¿Quieren los ingresos? Ay, hueputa. Paz de llenar el vacío por la pérdida de una vida tan hermosa como la de Lindsay. Sí, Amigo. Japón es un país muy bonito y muy seguro, y sobre todo si lo comparas con cualquier otro de este lado del mundo, pero como pudiste ver, hasta una gran parte de la misma policía solo hace las cosas para dar una buena imagen de cara al público, que si no fuera por el padre de Lindsay que hizo todo ese viaje mediático, que acudió a los yakuzas, ellos no habrían hecho nada, simplemente Wow. ponían fotos de, mira, buscamos a este tipo, y que algunas fotos eran de hace 7 años atrás, de cuando Tatsuya tenía 21. No tiene sentido, o sea, te digo que la persona promedio hace más esfuerzo en buscar a un perrito que se perdió. Y déjame decirte que en Japón han sucedido casos terribles, y no solamente este y el de Junko Furuta, que le han hecho 500 videos ya en YouTube, sino estoy hablando de casos macabros que me han dado a mí miedo a hacerlo, porque yo digo, mira, YouTube me va a cerrar el canal. Pero para que no te pierdas esos casos, suscríbete a este canal, es totalmente Eso me hizo acordar a un asesino que mataba y comía niños y después llamaba a sus papás y les decía qué sabor tenían.
Dime que no es real. Gratis, le picas a ese botón y ahí me ayudas un montón a seguir haciendo más videos. No, no, por favor, dime que es mentira, weón. Buen video, ¿eh? Le dejo mi like. Mis respetos.